Y esta mañana me da gusto saludar a Enrique Giró de Jaro. Él es el presidente y director general de Fujifilm, que están cumpliendo 60 años. Enrique, ¿cómo estás? Gracias por tomar esta videollamada. Hola Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar contigo y tu auditorio. Oye, pues no es muy común que una empresa cumpla 60 años y más en el contexto de nuestro país, de México. Primero comienzo por preguntarte cómo nace Fujifilm hace 60 años. ¿Cuál fue la idea? Porque era otro mundo, ¿no? Evidentemente toda la parte digital no estaba tan presente. Sí, curiosamente hace 60 años empezó como una sociedad en donde la intención era vender valeros, experiencia que tenía los fundadores de la compañía y tomar la división de película de cinematográfica de Ferrania, una división que poco tiempo después desapareció y dio el paso a que tomáramos la distribución de Fujifilm. Desde entonces hemos tenido una relación muy, muy cercana a Fujifilm, posicionando gran parte de sus líneas de negocio y sus productos en todo el mercado mexicano. Oye, ¿y por qué se llamó Fuji? O sea, como el monte Fuji, ¿no? ¿Qué nos dices fundadores o por qué el nombre? Sí, la primera fábrica de película que se fundó por parte de Fujifilm estaba en las faldas del monte Fuji. En ese entonces se necesitaba mucha agua para poder producir película fotográfica, agua muy pura, y fue la razón de la ubicación de la planta y de ahí el nombre de la compañía. Ahora, desde entonces se han hecho muchas labores de cuidado del medio ambiente para evitar contaminar, economizar en agua, esta forma en donde nació en las faldas de una montaña pues han sido parte de lo que ha imprimido esta huella dentro de la compañía. Claro. Ahora, en el caso de México, ¿qué implica hoy su operación? ¿Cuáles son sus líneas de negocio, etcétera? Bueno, ha sido un gran reto porque pues, en estos 60 años, hablando de una compañía tecnológica, ha vivido transformaciones fundamentales en los negocios donde participamos. Nuestras principales líneas de negocio son la fotografía, que bueno, pues creo que es de las líneas con más cambios que se comentan en estos medios de negocios. La parte de artes gráficas, que también ha tenido cambios muy, muy significativos, es toda la tecnología que se utiliza para imprimir periódicos, revistas, cualquier libros, cualquier material impreso. Y hemos crecido recientemente de forma muy, muy importante en la división de salud. Creo que esta es una de las que ha tenido una transformación más grande, porque de vender nada más película también para los rayos X, ahora somos de los líderes a nivel mundial en cuanto a diagnóstico para el cuidado de la salud. Entonces, en este sentido, tenemos líneas que van desde los rayos X tradicionales, que vendíamos la película y fuimos los primeros en digitalizar, pasando por ultrasonido, estamos incorporando ya resonancia magnética, tomografía. Entonces, prácticamente todos estos grandes equipos de diagnóstico ya los tenemos disponibles a nivel mundial y hemos ido lanzándolos poco a poco en nuestro país. Qué interesante. Ahora, en México, justamente, ¿cuál es el tamaño? O sea, en el universo Fuji, ¿qué significa México? Bueno, México ha sido muy importante para Fuji. En primer lugar, somos el país que tiene mayores líneas de negocios, el distribuidor a nivel mundial con mayor cantidad de líneas de negocio. Y esta relación cercana a Fujifilm no solo representa el volumen de negocios que representamos para la marca, también hemos sido un centro en donde hemos podido hacer mucha de la investigación y desarrollo de productos nuevos, desarrollo de software, que bueno, pues es fundamental para estas marcas para mantenerse actuales. Un ejemplo de esto es Fujifilm tenía una sociedad que se llamaba Fujiserox. Recientemente hubo algunos cambios, es una de las divisiones más grandes para Japón, que se encarga de impresión, equipo desde pequeños grupos de trabajo de impresión de oficina hasta grandes prensas que pueden imprimir libros, publicidad de diferentes temas. Estamos muy orgullosos porque México fue el primer país fuera del territorio original que tenía Fuji, fuera del territorio de Asia, en lanzar esta división. Entonces, bueno, poner a México como punta de lanza en este tipo de lanzamientos, sin duda habla de esta excelente relación que tenemos con Fujifilm Corporation. Claro, qué interesante. Eso quiere decir que acá en México tienen equipos de investigación y desarrollo y saber si, bueno, ha habido una transformación, como ya lo decías, pero producen algo en México, dado que ahora pues es una empresa eminentemente digital, pero bueno, la parte de los rayos X creo que puede ser interesante y saber esas dos componentes, investigación y desarrollo en México y si tienen alguna planta acá. Fuera de algunos proyectos pequeños de maquila, no estamos fabricando en México. La producción de este tipo de equipos y
consumibles que vendemos requieren de muchísimo volumen. Entonces hay muy pocos sitios a nivel mundial en donde se fabrican. Hay una fábrica tradicionalmente en América, una en Asia y una en Europa. Y pues desafortunadamente no hemos entrado a este tema de producción. Sin embargo, en la parte de investigación y desarrollo, creo que tenemos unas características únicas en el mercado de salud y varios de los mercados en los que participamos en México. Y esto nos hace un lugar ideal para poder estar probando los equipos. Desafortunadamente, algo que no deberíamos sentirnos orgullosos, pero tenemos muchos pacientes obesos que complican muchas veces el diagnóstico. Tenemos hospitales que a veces no son de primer nivel en cuanto al movimiento de los equipos. Hay algunos de muy buena calidad, pero hay algunos que no tienen la mejor infraestructura. Y esto nos ha ayudado a que todos estos productos que son ideales para estos mercados en desarrollo, pues puedan probarse en nuestro país. Y tenemos muy estrecha relación con nuestros clientes, lo cual también nos abre posibilidades para estar haciendo este tipo de diagnósticos. Por último, y un tema muy, muy importante a nivel mundial, es que empieza a haber una escasez de médicos y es algo que en México hemos vivido por muchísimos años. Entonces, en particular, este tema del médico radiólogo que interpreta las placas, los estudios que nos hacemos, en México hay una escasez grande. Entonces, hemos trabajado de la mano con muchos doctores e investigadores para ver cómo hacer más eficiente, más rápido el software. Y bueno, pues en la cápsula, antes de entrar en la entrevista, hablan de la inteligencia artificial y es algo que no nada más necesitamos esta parte generativa, la parte de la inteligencia artificial de las máquinas, se le puede sacar muchísimo provecho en ayudar a los médicos, ayudar a diferentes profesiones a hacer su trabajo de forma más eficiente. Entonces, estamos muy orgullosos que en México somos de los países líderes a nivel mundial con inteligencia artificial para estos equipos de radiología, para interpretar los estudios de los pacientes, buscando no cubrir o hacer la tarea del médico, sino tratar de hacer su trabajo más eficiente para que puedan hacer más estudios. Y esto entra desde la parte de la interpretación para ayudarlos a ver en dónde puede haber una lesión, un problema en lo que se está interpretando, sino también en la parte de describir el estudio. Entonces, tener un médico redactando lo que vio, pues obviamente no están aportando lo que más vale de sus estudios y lo que queremos es poder maximizar este potencial. Entonces, pues este tipo de investigaciones que estamos haciendo en México, este tipo de ayuda nos ayuda a seguir desarrollando la inteligencia artificial, además de mejorar la salud de todos los mexicanos. Qué interesante. Ahora, ¿cómo ha funcionado el tipo de cambio en función justamente, pues, de que obviamente el mercado mexicano entonces está determinado por las plantas? Eso, pues, sin duda influye en la fortaleza del peso y ahí saber cómo ha sido para ustedes. Bueno, pues con desde el inicio de la pandemia ha sido una montaña rusa en el tipo de cambio. Primero subieron mucho, lo cual fue muy complejo porque tuvimos que apoyar al mercado con los inventarios que ya traíamos para poder cubrir todas estas necesidades que hubo en la pandemia cuando subieron los costos. Desde entonces, pues hemos visto con ciertos altibajos, pues una caída constante del tipo de cambio, cada vez siendo más poderoso el valor del peso. Y eso sin duda ayuda a todas estas industrias. La parte de servicios normalmente tiende a tener una mayor inflación en estas situaciones, mientras que la parte de productos, pues definitivamente tenemos una fortaleza contra otros Claro. mercados y podemos tener una reducción de precios. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Enrique Giró de Haro, el presidente y director general de Fujifilm en México, que está cumpliendo 60 años. Enrique, y te interrumpí, bueno, nos interrumpió el corte automatizado cuando estamos hablando de la fortaleza del peso y dado que pues esto, nos decías, ha sido una montaña rusa, pero finalmente hoy pues permite que el poder adquisitivo de hospitales, etcétera, pues ayude mucho, supongo yo, ¿no? Y es parte de lo que nos explicabas. Sí, por supuesto, el tipo de cambio fuerte en México ha ayudado a que los precios puedan bajar y no solo esto, ha habido más apoyo, el crecimiento de la industria en general, ha habido más apoyo hacia los hospitales, hacia el financiamiento y esto ha permitido que crezca de forma significativa este sector. Enrique, para darnos una idea más o menos cuáles son los ingresos anuales de Fuji y qué porcentaje representa México, evidentemente sé que son datos, pero es únicamente para darnos una idea del tamaño de la corporación. Sí, bueno, otra vez ha cambiado mucho el tipo de cambio. Fujifilm cotiza en yenes, pero estamos alrededor de 22, 23 millones de billones de
de dólares en cuanto al volumen de tamaño de la compañía, para decirlo en dólares, que creo que es más entendible para todo el auditorio. Y en este sentido, Fujifilm de México, pues es una parte pequeña del mercado, tal vez alrededor del 1% de las ventas de Fujifilm. Sin embargo, como comentábamos, es muy importante estratégicamente por este lanzamiento, prueba de productos, además de ser de cierta forma una cabecera hacia Latinoamérica, en donde hemos también tenido crecimientos muy importantes. Qué interesante. Oye, y ya por último, saber hacia dónde se está moviendo la compañía, sobre todo porque mencionabas dos temas clave, bueno, tres, ¿no? Tres tendencias. Uno, el envejecimiento de la población, al ser una empresa japonesa, evidentemente, pues allá están en punta de lanza, porque mencionabas la escasez de médicos y de enfermeras, que es un factor a considerar. Dos, sin duda, lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, no solo la regenerativa, es decir, todos estos modelos de lenguaje natural, sino pues lo que está en los aparatos que ya nos decías. ¿Qué implica, digamos, estas macrotendencias en términos de el desenvolvimiento de Fuji hacia adelante? Pensemos, pues no los siguientes 100 años, pero pues lo que sí se puede ver son los siguientes 5 por lo menos. Bueno, Rodrigo, es increíble en las compañías de tecnología porque lo único que tenemos certero es que los productos que estamos vendiendo hoy no van a existir en el futuro. Y esto lo hemos hablado en la historia a través de todas las readaptaciones que tenemos. Y sin duda tenemos que siempre estar viendo hacia adelante para ver cuáles van a ser los productos que vamos a estar comercializando, en dónde vamos a tener este tipo de innovaciones. Mucho del enfoque de la investigación y desarrollo de la compañía se está moviendo hacia el área de salud, sin dejar atrás algunos de nuestros otros mercados. Y en este sentido estamos entrando a diferentes tecnologías. Hablábamos mucho de esta parte de la inteligencia artificial, como en prácticamente todas las modalidades médicas que manejamos estamos haciendo uso de esta tecnología para hacer más fácil la vida de los pacientes, más fácil la vida de los médicos y definitivamente el uso de nuestros equipos. Sin embargo, creo que tenemos que ver más allá y ver en cómo nos podemos reinventar. Entonces, no solamente seguimos con estos equipos diagnósticos, sino a través de adquisiciones y algunas investigaciones, uso de nuestras tecnologías que tenemos para otro tipo de productos, hemos estado invirtiendo en lo que consideramos que es la medicina del futuro. Por ejemplo, estamos muy metidos en toda la parte de medicina regenerativa, generando células madre. Probablemente Fuji es la compañía que puede hoy en día proveer a los laboratorios de investigación más tipos de célula madre, digamos células madre cerebrales, pulmonares, renales, de diferentes órganos del cuerpo, lo cual está permitiendo empezar a desarrollar tejidos, desarrollar órganos desde cero en un laboratorio. Hoy en día es una realidad, por ejemplo, para pacientes quemados en ciertos hospitales, que pueden tomar una muestra de sangre, mandarlo a analizar a un laboratorio, sobre esto en el laboratorio empezar a construir la piel del paciente, que muy interesante, no es un trasplante, porque a fin de cuentas es tu mismo ADN, lo cual evita rechazos, evita muchísimos gastos en medicina, riesgos de los trasplantes, y el laboratorio lo embarca de regreso al hospital para poder hacer estos trasplantes. Tú imagínate a dónde se puede llegar con esto si pudiéramos tener un tipo de refacciones para el cuerpo humano, en donde ciertos padecimientos crónicos que cuestan miles de millones de dólares a todo el mundo, a los sistemas de salud, se pudieran corregir teniendo piezas de repuesto para el cuerpo humano. Y bueno, pues esto es solo un ejemplo de hacia dónde se están moviendo las líneas de investigación de Fujifilm. Conocemos los productos que terminamos, pero yo podría prácticamente asegurar que nadie de tu auditorio pasa un día de su vida sin estar cercano a las tecnologías de Fuji. Entonces, desde los touchscreens que usamos en los teléfonos celulares, muchas de las tecnologías de pantallas, prácticamente todas las pantallas que tenemos en nuestras casas para ver televisión, tienen componentes de Fujifilm y ha sido en estos pequeños nichos de innovación en donde tenemos muchísima experiencia ganada a través de los años que utilizamos este tipo de tecnologías para poder seguir innovando y mejorando no solamente nuestros productos, sino cientos o miles de productos que lanzan otras marcas en los mercados. Está fantástico esto último que nos cuentas, porque sí, el futuro parece luminoso en términos de lo que se está desarrollando en tecnología y lo que finalmente se va a desdoblar, ojalá,
porque eso tiene que ver con los temas públicos de salud de una parte, obviamente otro con los privados y los ecosistemas de aseguradoras, etcétera, que vayan acompañando estos desarrollos, que como dices, pues estamos hablando de costos enormes de $1,000,000,000 y ahí la innovación tiene mucho sentido. Enrique, muchísimas gracias por la entrevista, enhorabuena por estos 60 años en México, de estos 60 años, perdón, de Fuji como historia, es una historia fantástica de adaptación y pues realmente agradezco mucho la entrevista. Rodrigo, muchísimas gracias y pues felicidades a Fujifilm de México por estos primeros 60 años. Exactamente, primero 60 años ya, pues no sé si hablaremos tú y yo, ojalá que sí, porque con los avances de la ciencia y de la salud, a lo mejor nos tocan los 100, ¿no? Ojalá, pero bueno, muchas Sin duda gracias. habrá muchos cambios. Muchísimas gracias por invitarnos aquí a estar con tu auditorio. Gracias. Ahí escuchamos y vimos a Enrique Giró de Aro, el presidente y director general de Fujifilm en México.